Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este programa que llega a ustedes gracias a la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy, 24 de febrero, vamos a estar conversando con la doctora Criselis Gómez. Ella es gastroenterólogo y vamos a estar conversando sobre todos los aspectos inherentes a la nutrición y a todos aquellos factores que pueden implicar que el adulto mayor tenga una disminución del consumo de alimentos. Y esto es porque a nivel fisiológico pues existen muchísimos cambios que hace que el adulto mayor comience a tener una pérdida del apetito, comience a tener disminución de la sensación del gusto, de la sensación del olfato, alteraciones también hormonales de la musculatura intestinal que pueden enlentecer el tránsito, también problemas de polifarmacia, de otras enfermedades asociadas, comorbididades o infecciones, y también incluso los problemas de la esfera psicológica, como por ejemplo demencia o depresión, pueden alterar directamente el apetito y la ingesta de alimentos del adulto mayor, haciéndolo susceptible entonces de una desnutrición. Ya tenemos a la doctora. Bienvenida, doctora Criselis, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, doctora. Bueno, siempre un placer estar en este tipo de espacios y agradecida por la invitación. Bueno, teníamos una invitación pendiente, así que bueno, hay que hacer las promesas, hay que cumplirlas. ¿Cómo está todo, doctora? Preséntese nuevamente, ¿cuáles son sus redes? Sí, bueno, me encanta, como te decía, compartir en este tipo de espacios donde podemos llevar información a toda nuestra población y a toda la audiencia de Tu Médico en Casa. Bueno, sí, yo soy la doctora Criselis Gómez, como bien lo dijiste. Soy gastroenterólogo, mis redes sociales en Instagram como GastroPisoSalud y en Facebook también me pueden ubicar como Criselis Gómez Bolívar. También estoy en Twitter como GastroSalud2. Perfecto, doctora, estábamos conversando que el adulto mayor, pues hay cambios inherentes al envejecimiento que hacen que éste tenga una disminución en la ingesta de nutrientes y que pueden entonces hacerlo susceptible de una desnutrición o de una malnutrición. Vamos a conversar para que a las personas pues le quede en claro un poco sobre estos términos, qué es desnutrición, qué es malnutrición y cuáles son los aspectos que necesariamente se tienen que evaluar para determinar si una persona, un adulto mayor, está bien nutrido o está malnutrido. Sí, bueno, y me encanta que comencemos por acá. Sin embargo, también me gustaría reforzar eso que explicaste también, ¿no? El tema del envejecimiento. Y que por supuesto vamos a entrar en nutrición, porque sabemos que el envejecimiento es ese proceso normal, como consecuencia del pasar de los años y que ocurre en nosotros los seres humanos. Y como bien lo decía usted, doctora, hay una serie de trastornos que se pueden presentar, y esto como deterioro cognitivo, como deterioro de la movilidad, y por supuesto que está asociada este deterioro deterioro motor, está asociado sobre todo con la esfera gastrointestinal, ¿no? Porque sabemos que hay una inervación autónoma, es decir, que nuestro sistema gastrointestinal tiene, digamos, un cerebro solo para él, ¿sí? De hecho, es un sistema nervioso entérico que es solo para la esfera gastrointestinal. Como tú perfectamente entonces lo decías, el tema de la nutrición es una de las consecuencias precisamente de esta instauración de este deterioro en la esfera gastrointestinal, porque el paciente muchas veces deja de comer precisamente por tener alteración para la deglución, que también es importante. La deglución no es más que ese mecanismo de tragar. Entonces puede presentarse lo que comentaba, la malnutrición o la desnutrición.
cuando hablamos de desnutrición, tenemos que hablar de relaciones, ¿no? Cuando hablamos de relaciones, hablamos entonces de talla y de peso, y cuando hablamos de desnutrición, entonces estamos hablando que hay un déficit en cuanto a lo acorde para nuestra talla, ¿sí? Okay. También tomamos en cuenta o hablamos de índice de masa corporal cuando hablamos de esto también. Así como cuando hablamos de obesidad, también tomamos en cuenta el índice de masa corporal, que como decía, es una relación entre la talla y el peso. Entonces, para nosotros poder hablar de desnutrición en este caso, ¿ok? Ok. O de bajo peso también pudiéramos hablar. En ese caso, cuando hablamos de desnutrición, que aplica perfectamente, ¿no? Perfecto. Y sobre todo también es importante pues ver la relación que existe con las proteínas, también además de lo que estaba comentando con respecto al peso, porque quizás una persona puede tener un peso adecuado, pero quizás tiene el aumento de peso es por un aumento del tejido graso, o por ejemplo las mujeres menopáusicas que tienen un aumento del tejido adiposo, pues entonces ese aumento del peso es asociado al aumento del tejido graso, pero realmente lo importante, que es la masa magra, el tejido muscular, hay una disminución fisiológica en el adulto mayor, en el anciano, o sea, es lo que ocurre normalmente, y pues hay que estar pendiente entonces de estos valores nutricionales. ¿Cuáles son esos valores que ustedes... Sí, de las proteínas. Exactamente. Básicamente, esa función está asociada, por supuesto, con el funcionalismo hepático, ¿ok? Y entonces es aquí donde hablamos que, bueno, básicamente en el envejecimiento, como ya lo hemos venido dicho en reiteradas oportunidades, que hay un deterioro. Entonces también se traspola a la parte hepática. Entonces, recordando que una de las funciones del hígado es precisamente la síntesis de las proteínas. Las proteínas, para hablarlo de forma más sencilla, son aquellas macromoléculas o como una especie de medio que necesita nuestro organismo, los diferentes sistemas y órganos, para poder transportarse o para poder lograr nuestro funcionalismo como tal, ¿ok? Entonces, necesitamos albúmina, necesitamos ciertas otras proteínas que se encargan de transportar, y la albúmina en este caso es una de los protagonistas en el caso de la malnutrición o la de la desnutrición. Recordando entonces, como usted lo decía, que hay una desproporción importante, y eso hay que tomarlo en cuenta porque tenemos pacientes gorditos que están malnutridos. Entonces ahí tenemos una desproporción en cuanto a masa, a músculo, a musculatura. El tema de las proteínas cobra un papel importante, la grasa y por supuesto el tema del agua también. Entonces todo esto son valores que se tienen que tomar en cuenta para hablar o de malnutrición o de desnutrición. Ok, perfecto. Y ahora, doctora, con respecto a esos cambios fisiológicos, a esos cambios anatómicos, ok, que ocurren normalmente en el sistema digestivo del adulto mayor, nuestra publicidad fue sobre presbiesófago porque es una de las entidades más comunes, pero definitivamente hay muchísimos otros cambios anatómicos. ¿Pudiera conversarnos sobre estos cambios a nivel del sistema digestivo que hace entonces una disminución de la ingesta? Claro, bueno, en el proceso natural del envejecimiento vamos a encontrar, como tú perfectamente lo dices, o está asociado a desórdenes esofágicos, y que me gustaría comenzar a hablar de los síntomas generales cuando se presentan este tipo de trastornos, ¿no? Hablamos de la disfagia, que a pesar de que es un término netamente médico, sí, no, lo que se refiere es a problemas para deglutir o para tragar. Exacto. Entonces, esa es una de las manifestaciones que comienzan a tener los pacientes con trastornos esofágicos. Esto de forma general, no específicamente en el anciano, que también vamos a conversar de eso, ¿no? Se presentan las regurgitaciones ácidas, se presenta el dolor retroesternal y la pirosis, que es otro término médico que significa ardor en la boca del estómago. Entonces, los pacientes con trastornos esofágicos generalmente son tardíamente diagnosticados. Y esto es porque, bueno, inicialmente se piensa que son de la esfera cardiovascular y de la esfera respiratoria, y eso está perfecto, ¿no? Que se comience por allí. Entonces, no solamente tenemos trastornos esofágicos, sino que, como tú bien lo decías al inicio de la conversación, comienza un deterioro neural. Entonces, cuando hablamos de una disminución neural o del tema de las neuronas, en este caso hablamos de plexos, o que son como esas especies de intermediario de nuestro sistema digestivo
y nuestro sistema nervioso central. Entonces pierden esa cantidad de células, ¿ok? Y pierde la movilidad. Recordando también que nuestro tracto gastrointestinal está formado de músculo. Entonces empieza ese deterioro y vemos pacientes con ritmo tardío, es decir, con alteración del patrón evacuatorio, sobre todo en la esfera del estreñimiento, ¿ok? Exacto. El estreñimiento, por supuesto, tenemos gastropatías también o retardos en el vaciamiento que puede ocurrir perfectamente en los pacientes ancianos. Tenemos un tema hemorroidal que también puede presentarse prolapsos hemorroidales o disfunción de lo que es el esfínter rectal, disfunción de lo que es los esfínteres en cuanto a esófago o esa unión entre el esófago y el estómago. Entonces, angiodisplasia, que son lesiones vasculares, úlceras, como tú lo decías, por esos pacientes que son polimedicados. Entonces, una serie de patologías gastrointestinales que podemos encontrar en los pacientes ancianos. Exacto, y otra de las cosas que se mencionó y que, bueno, lo vuelves a reforzar, es el tema de la polifarmacia. Muchísimos pacientes adultos mayores tienen un sinfín de enfermedades, tienen un sinfín de tratamientos y esto los puede inmunosuprimir. Y una de las enfermedades que florece cuando hay un estado de inmunosupresión es la candidiasis. Cuando la candidiasis está de forma orofaringia, es decir, en la mucosa oral o en la mucosa faringea, es una de las principales causas de la disfagia, lo que la doctora Criselis está comentando, que es la disfagia, que estas molestias para deglutir o para tragar, esta dificultad para tragar. Entonces, bueno, esto tiene que ser definitivamente diagnosticado para poder ser tratado. El tema de la disminución en la ingesta de nutrientes de los adultos mayores es algo poliédrico, es decir, hay múltiples causas. Definitivamente el paciente amerita una evaluación médica porque, como bien lo dijo la doctora, hay alteraciones anatómicas, hay alteraciones fisiológicas, incluso alteraciones psicológicas, como dije, la demencia o una depresión, pueden desembocar entonces en que la persona comience a presentar hiporexia, que es el término de la inapetencia, y disminución que lo haga entonces susceptible de una desnutrición. Doctora, con respecto, por ejemplo, a la actividad física, ¿cómo abordan ustedes un paciente que quizás está en cama, no tiene actividad física y tiene una disminución de la ingesta, tomando en cuenta todas estas alteraciones que pueden presentarse? ¿Cómo se realiza la evaluación? ¿Cuáles son los exámenes que ustedes solicitan? Y sobre todo, ¿cómo abordan a este paciente que muchas veces estas enfermedades no tienen retorno, es decir, no son reversibles? Sí, realmente es un manejo multidisciplinario, ¿no? En todas las patologías y no es la excepción en nuestros pacientes ancianos. Un manejo en conjunto con nutrición, debemos solicitar, como bien les decía, proteínas, perfil hepático, debemos verificar cómo está ese riñón, si realmente hay afectación, y para poder establecer un aporte individualizado de cada paciente. Eso va a estar en relación a ¿qué? A la consistencia de la comida, al tipo de alimento, a la forma de dar el alimento. Hay pacientes que están encamados y requieren colocación de gastrostomos, que bueno, ya es digamos otro tema, pero pues sí, básicamente el manejo es multidisciplinario, incluye por supuesto al internista, incluye al gastroenterólogo y sobre todo al personal de nutrición que nos va a apoyar con esta parte de este paciente anciano. Y otra de las cosas que también quería comentar, de que sí, existen mucha sintomatología del esófago que como pacientes quizás no pueden discernir, pero efectivamente solamente con el interrogatorio y de acuerdo a la información que suministra el paciente, nosotros estamos en la capacidad para discernir y establecer cuáles son los métodos, lo que tenemos que apoyarnos para poder establecer diagnóstico, porque la disfagia puede ser ocasionada desde una patología de reflujo gastroesofágico, sí, es decir, desde una esofagitis o hasta un cáncer de esófago. Entonces, para eso es importante conocer estos términos para poderlo analizar y, por supuesto, buscar ayuda en el caso de que alguien esté presentando este tipo de sintomatología.
Correcto. Doctora Criselis, tenemos por aquí una pregunta de un oyente. Nos dice, bueno, muchas gracias. Excelente la entrevista. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la colocación de una sonda nasogástrica y la colocación de un gastrostomo en un paciente con alteraciones en la motilidad gástrica y que tiene la indicación de un gastrostomo? Ok. Bueno, en la colocación de gastrostomos también tenemos que tomar varios puntos en consideración. A la pregunta de la señora, bueno, realmente la sonda nasogástrica es un conducto, es una sonda, como bien lo dice, que generalmente es de silicón, ¿ok? Y lo colocamos a través de la nariz. Allí accedemos a lo que es la cavidad estomacal o la cavidad gástrica, ¿ok? El gastrostomo no pasa por esta fase esofágica, sino que hay un acceso directo a través de la pared del estómago, a través de la pared abdominal para el estómago. Entonces, no siempre tienen la misma indicación. De hecho, hemos colocado gastrostomo a pacientes con una indicación transitoria, ¿ok? Aquellos pacientes con SB, pacientes que están encamados, que requieren o que tienen alguna alteración anatómica de todo lo que incluye cavidad oral e incluso esófago, y pues necesitan transitoriamente en algunas oportunidades la colocación de gastrostomo. Otros, por el contrario, lo requieren ya porque aquí tendríamos que hablar de trastornos en la deglución. Entonces hablamos de tres fases de la deglución, que es la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Entonces tendríamos que nosotros evaluar de forma multidisciplinaria si realmente es una alteración de la fase faríngea por ACV, por Alzheimer, por Parkinson, por algunas otras patologías, si es por la fase oral o si realmente hay un trastorno de la parte esofágica y que va a requerir colocación de gastrostomo o algún otro medio de nutrición. Sí, bueno, además que el mantenimiento es completamente distinto, el abordaje de una sonda nasogástrica pues a veces llega a ser muchísimo más traumático, el paciente se quitó la sonda, a veces entonces realizan o producen úlceras por la presencia de la sonda todo el tiempo en la misma posición. Hay mucho riesgo con respecto al manejo, sobre todo de la sonda, y no es tan permanente como pudiera ser un gastrostomo. O sea, claro, que lo podemos manejar a través de tubos de recambio cada 3 o hasta 6 meses. Entonces, son indicaciones completamente diferentes. Por ejemplo, una sonda nasogástrica se le puede colocar a un paciente en la emergencia por obstrucción intestinal y no necesariamente colocarle un gastrostomo. Es decir, aunque pareciera para el paciente lo mismo, pues realmente tienen vertientes diferentes, ¿ok? Exacto. Aquí hay otra observación de otra señora. Dice que su papá tiene 89 años y le hicieron el diagnóstico de presbiesófago porque estuvo un año perdiendo mucho peso sin comer, solamente tolerando líquidos. Ella pregunta cuál es el tratamiento y a qué se debe el presbiesófago. Ok, bueno, entonces vamos a definirlo, como ya hemos venido diciendo, entonces caemos en lo que es la definición como tal. Cuando hablamos de presbiesófago nos estamos refiriendo a un trastorno o a una anomalía, ¿verdad? En lo que es esa función motora, esa que le da movimiento al esófago y que necesitamos para que la comida o para que nuestro bolo alimentario pase o haga su avance a través del esófago. Entonces, cuando se presenta el presbiesófago, pues es cuando hay una pérdida en esas células o en las neuronas, por así llamarlo, que se encuentran en esa musculatura del esófago. Entonces va perdiendo esa capacidad para mandar la señal al sistema nervioso central y él se va tornando lento. No es efectiva esa contracción que hace el esófago para avanzar el alimento hacia el estómago, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hace ondas, sí hace el movimiento, pero ese movimiento que se llama peristalsis no es eficaz para propulsar, para avanzar. Entonces, esto es cuando el paciente tiene dificultad o sensación de ahogo, que necesita pasar alimentos líquidos, que siente como que se le queda en la garganta, sensación de que alguien le está oprimiendo el pecho. Entonces, bueno, si ese paciente tiene un diagnóstico de presbiesófago, es porque realmente se le hizo un estudio que se llama manometría esofágica y que realmente se confirmó, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente hay otras manifestaciones que pueden cursar así y puede estar ante otra
patología. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces importante saber si tiene un diagnóstico manométrico, que es el gold standard, para nosotros poder hablar de eso, porque lo podemos asociar a la edad, sí, pero pueden ser otras patologías que estén condicionando esto. Exactamente. Y en cuanto a la alimentación, exacto. Entonces, ¿qué me decías? Eso, en cuanto a la alimentación, ¿cómo hacer con estos pacientes que disminuyen el consumo de alimentos sólidos? ¿Cómo evitar entonces a través de alimentos líquidos o tipo papilla que estos pacientes no se desnutran o no se malnutran? Porque entonces hay, ¿cómo manejar esa nutrición en estos pacientes? Sí, bueno, en este caso, pues realmente, como le decía, manejamos en conjunto con nutrición. ¿Por qué? Porque hay que hacerle a estos pacientes preparaciones proteicas líquidas. Entonces es un tema más completo porque tiene que ser bien individualizado cuánto porcentaje de proteína, cuántos carbohidratos se le administra en estas mezclas nutricionales. Exacto. Entonces, que bien pudiera ser estos que están de venta importados, que bueno, que se consiguen en el país, no voy a decir marcas, pero sí son bien conocidos, como de envases muy pequeños o que vienen en preparaciones, y que con la ayuda de un especialista en nutrición se le puede indicar perfectamente estas tomas al paciente en casa, o al paciente geronte o al paciente anciano en casa, y tratar de nosotros de cubrir esa parte carencial de proteína, ¿ok? Bueno, y de carbohidratos y de todo lo que requiere el paciente. Por lo general puede ser de dieta líquida a blanda, el paciente lo logra tolerar. Ok, ¿esto retorna, doctora? ¿Esto revierte? ¿O ya una vez que el paciente es diagnosticado con esta enfermedad, pues ya es una enfermedad con la que el paciente va a vivir pues lo que le queda el resto de vida? Exactamente, es así como lo dices, y como hacías mención del Alzheimer y del Parkinson incluso, que en el pasar del tiempo nosotros vamos perdiendo hasta esa capacidad sensorial, bueno, valga la redundancia, de nuestro sentido. Entonces se pierde la visión, perdemos audición, que pueden ser típicas de Alzheimer, sí, pero también puede ser típica de la edad. Así pasa también con la parte de la deglución, el gusto, el olfato, y esto es degenerativo. Esto no hay manera de que esas células neuronales se vayan a regenerar, ¿ok? Sí. Perfecto. Doctora, bueno, ya estamos culminando. Si quiere, entonces, pues hacer una especie de conclusión con respecto al tema. Pues de verdad, bueno, le agradecemos muchísimo la entrevista, excelente como siempre, los puntos bien claros, y bueno, vamos entonces a dar un tiempo para que se despida y bueno, para que dé algunas recomendaciones como especialista en gastroenterología con respecto a la nutrición de los adultos mayores. Bueno, muchísimas gracias, doctora María, por esta invitación. Me encanta compartir con profesionales, con colegas de su calidad y con esta pedagogía increíble, y bueno, que nos permita a nosotros también llegar a toda su audiencia. Gracias siempre y siempre a su disposición. Bueno, mi mensaje realmente va a estar orientado a que la disfagia o esa dificultad para tragar no es normal. Recordar que la deglución es un proceso bien complejo que, fíjense, para que tomemos en cuenta o para que tengamos idea, el individuo deglute aproximadamente de 25 a 30 veces por hora saliva, y eso incluye una serie de sistemas de neuronas, de pares craneales, de músculos. Entonces realmente es bien complejo. Cuando hay una alteración de la deglución, dificultad para tragar, siento que me ahogo, toso cuando como, entonces es importante que busquemos ayuda, porque sí, bien pudiera ser una enfermedad por reflujo, pero bien también pudiera ser una enfermedad neoplásica o tipo cáncer. Entonces es importante que tomemos conciencia de todos estos signos de alarma. Y bueno, en cuanto a la nutrición, yo considero pues que la nutrición pudiera ser en menos cantidades al día, más frecuencias al día y en menor cantidad. Importante que incluyamos meriendas a nuestra alimentación y nuestras 3 comidas principales que estén a base de proteína, 25% de carbohidratos, y el 50% del plato tiene que ser a base de frutas y vegetales. Así es, porque bueno, ya lo hemos repetido que muchas veces nos ponemos a estar comprando o a estar
automedicando con vitaminas y con suplementos, y todas las vitaminas y todos los aportes nutricionales que nosotros necesitamos están en los alimentos. Entonces muchas veces llevando una buena alimentación no necesitamos este aporte externo de vitaminas, porque eso se convirtió ahorita en un medicamento. O sea, ahorita todo el mundo toma vitamina C, toma vitamina D, y ahorita con el tema del COVID pues mucho más, sin saber que todos esos aportes que nosotros necesitamos los tienen la buena alimentación. Doctora Incluso Criselis, los probióticos. Sí. Incluso los probióticos. Exactamente, exactamente. Doctora Criselis, una vez más, gracias por participar, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este espacio, su casa. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes nos despedimos a un nuevo programa el próximo miércoles. Recuerden conectarse a través de la señal de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Y recordando que llegamos a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caswan y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. Chao, chao, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.